Nunca he creído que dos personas puedan nacer el mismo día y aún así pertenecer a mundos distintos. Mi hermana y yo llegamos al mundo un martes frío de diciembre. Ella se llamó Isabella, y yo Isen. Éramos gemelos, idénticos en tiempo, pero no en destino. Mis primeros recuerdos siempre tienen el mismo tono, la risa de mi hermana, el orgullo de mis padres, y yo como una sombra detrás de todo eso. Mis abuelos paternos, Walter y Marilyn, eran los únicos que parecían verme. Ellos decían que Isabella y yo teníamos el mismo brillo, pero para mis padres, eso nunca fue cierto. Desde que aprendimos a hablar, Isabella recibió elogios por absolutamente todo. ¡Qué inteligente! ¡Qué hermosa! ¡Qué potencial! A mí me tocaba lo otro. Isen, no seas tan distraído. Isen, aprende a ser como tu hermana. Isen, deja de soñar con esas tonterías de computadoras. Las computadoras. Ese fue mi primer pecado imperdonable. Isabella amaba los vestidos, la atención, los aplausos. Yo amaba desarmar radios, construir cosas con cables, investigar cómo funcionaban las cosas. Mi padre, Henry, detestaba verme metido en eso. Era contador, estructurado, rígido. Y mi madre, Linda, seguía todo lo que él decía. A los 5 años ya era claro. Isabella sería la niña perfecta. Yo sería, lo que sobraba. Pero mis abuelos me regalaron una computadora vieja cuando tenía 7 años. Era un aparato lento, pesado, casi inútil, pero para mí, era un universo. Ahí comenzó todo. Cada mañana, Isabella se encargaba de competir por la atención de mis padres. Cada tarde, yo me encerraba con mi computadora vieja, explorando un mundo donde nadie me decía que no valía la pena. Si hubiera sabido cuánto dolor me esperaría más adelante, tal vez habría estado menos emocionado. Pero ese era el inicio, el punto donde nuestras vidas comenzaron a separarse. Chicago siempre fue una ciudad dura. Fría en invierno, gris en otoño, impredecible todo el año. Pero nunca fue tan fría como mi propia casa. A los 8 años, Isabella y yo ya estábamos en la misma escuela, Jefferson Elementary. Siendo gemelos, siempre nos comparaban, pero lo que pasaba en casa se replicaba afuera. Isabella era la estrella. Yo era, el hermano de Isabella. Cada vez que un profesor notaba que yo entendía rápido las computadoras o las matemáticas, mis padres decían, no se confíe mucho, Isen se distrae con facilidad. Pero cuando Isabella sacaba una nota aceptable, ellos respondían, nuestra hija es brillante. Tiene futuro, lo sabemos. Y ese lo sabemos era una sentencia que me dejaba fuera. Era diciembre, nevaba ligero. Esa mañana nos entregaban proyectos de ciencias. Isabella hizo una maqueta bonita, llena de brillantina. Yo construí un pequeño generador eléctrico con piezas recicladas que encontré en un taller cerca de casa. La maestra llamó a mis padres y dijo, señor y señora Mitchell, su hijo tiene un talento extraordinario. Lo hizo solo, ¿verdad? Recuerdo perfectamente la expresión de mi padre. No sonrió. No se sintió orgulloso. Se sintió incómodo, casi molesto. Isen, deja de invertir tiempo en cosas inútiles. Pon tu enfoque en lo importante, como hace tu hermana. La maestra se quedó en silencio. Ese día entendí algo, mi talento nunca sería suficiente para ellos. Mientras yo trataba de llamar la atención por mis logros, Isabella siempre creaba cualquier excusa para ser el centro. Mira mamá lo que hice. Papá, ¿viste mis calificaciones? Papi, ¿puedo ir a clases de danza? Y claro, lo obtenía. Danza. Música. Actividades. Ropa. Regalos. Todo para Isabella. A mí, en cambio, me decían. Ese mundo tuyo de computadoras no tiene futuro. Tú debes estudiar algo real, Isen. La primera vez que escuché eso, tenía 9 años. La última vez, tenía 27. Los fines de semana, mis abuelos Walter y Marilyn me recibían con chocolate caliente y paciencia. Ahí sí podía hablar, preguntar, equivocarme, existir. Mi abuelo siempre decía. Isen, tú tienes algo que pocos tienen, curiosidad verdadera.
La curiosidad es peligrosa, pero también es un don. Él fue quien me enseñó a reparar radios viejos y abrir electrodomésticos sin romperlos del todo. Mi abuela decía: Isabella es luz hacia afuera. Tú eres luz hacia adentro. Nunca supe si era un consuelo o una advertencia. A los 13 años, la diferencia entre Isabella y yo era brutal. Ella era popular, bonita, segura, una futura empresaria prometedora según mis padres. Yo era delgado, callado, metido en el laboratorio de computación con los geeks de la escuela, y feliz ahí, aunque nadie lo entendiera. Pero el verdadero golpe vino a los 15. En la escuela, organizaron una competencia tecnológica. Yo pasé semanas construyendo un pequeño robot que seguía líneas y evitaba obstáculos. Era mi orgullo. El día de la exposición, Isabella llegó con un proyecto sobre liderazgo empresarial, algo simple, bien presentado, pero sin nada especial. Yo gané la competencia. Ella ganó la atención. Mis padres ni siquiera fueron a mi premiación. Pero al día siguiente celebraron con una cena porque Isabella había demostrado ser una líder natural. Mi propio abuelo esa noche se acercó y me dijo: Hijo, no esperes justicia donde no la hay. Ese día lloré por primera vez en años. A los 16, Isabella ya tenía un plan establecido. Estudiaré administración. Podré manejar una empresa. Puedo hacer cualquier cosa. Todos la aplaudían. Yo dije: quiero estudiar ingeniería en software. Mi padre respondió: Isen, deja esas tonterías. Mi madre añadió: cariño, tú no tienes madera para eso. Es complicado. No nos pidas dinero. Y ahí supe que tenía dos opciones. Renunciar. Pelear solo. Elegí lo segundo. Tuve que trabajar después de clases desde los 17. Cajero, asistente, repartidor. Todo para pagar cursos básicos de programación. Mientras tanto, Isabella no pagaba nada. Mis padres financiaban su carro, su ropa, su plan de vida. Un día, mi madre me dijo: ¿por qué no eres más como tu hermana? Ella sabe a dónde va. Yo respondí: yo también sé. Solo que mi camino no les gusta. Ese día me gané semanas de indiferencia. En un taller tecnológico comunitario conocí a Marcus, un técnico mayor que reparaba computadoras baratas y trabajaba por horas. Él vio mi interés y me enseñó todo lo que sabía. Eres rápido, Isen. Aprende esto bien. Te abrirá puertas. Gracias a él conseguí mi primera certificación. Pagué cada centavo con sacrificio. Isabella, en cambio, estaba preocupada por su baile de graduación. Y mis padres, orgullosos de su princesa. A los 20 años logré entrar como soporte técnico junior en una empresa mediana. BrightSource Technologies, una compañía de software ubicada en el centro de Chicago. Mi jefe directo era Thomas Reed. Un hombre que apenas soportaba mi presencia. Desde el primer día supe que algo no iba bien. Isen, tú haces demasiado. No hagas ver mal a los demás. No necesitas esforzarte tanto. No actúes como si fueras más listo que los que llevan años aquí. Pero yo no actuaba. Solo trabajaba. Trabajaba porque era mi única salida. Mientras eso pasaba, Isabella se casó con un hombre rico, Jason Miller, cuya empresa de construcción ya estaba consolidada. Renunció a sus propios sueños, pero todos lo vieron como un gran logro. Marry well, live well, decía mi madre. Yo apenas podía pagar el alquiler de un apartamento pequeño donde vivía con mi esposa Anna y mi hijo recién nacido, Liam. Sí. Me casé a una temprana edad. Conocí a Anna en una cafetería a los 18 años mientras estaba escribiendo código en mi laptop. Ella, amable, servicial y muy hermosa, me contó un poco su historia, conectamos por eso. Porque los dos éramos las ovejas negras de la familia, sus padres no querían que estudiara diseño gráfico, querían una carrera más estable. Ella salió de casa a los 16 años y desde ahí tomó las riendas de su vida. Me contó que hubo noches que se sentía arrepentida, pero nunca pensó en rendirse y me encantó eso de ella, su determinación. A los 22 años ya llevaba 2 en BrightSource Technologies. Era un buen empleado,
eficiente, responsable, siempre dispuesto a aprender. Pero para mi jefe, Thomas Reed, yo era un problema. Decía que era demasiado ambicioso. Que hacía más de lo que me pedían. Que mi energía incomodaba a otros. Nunca entendí cómo trabajar bien podía molestar tanto, hasta que me di cuenta de que Thomas no temía por su equipo. Temía por sí mismo. Mi desempeño dejaba en evidencia su mediocridad. Pero en ese momento, mi mente estaba en otro lado. Mi esposa, Ana, estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Y por primera vez en mi vida, sentí que todo empezaba a mejorar. Trabajaba duro. Tenía una familia bonita. Tenía un hijo, Liam, que me buscaba para todo. Y un bebé en camino. Pero la vida nunca te da todo sin pedir algo a cambio. Era enero, una de esas noches donde el viento corta la piel. Ana llevaba a Liam a casa de mis abuelos porque yo tenía turno extendido. A las 9:17 de la noche, recibí una llamada. No recuerdo quién llamó primero. Solo recuerdo el ruido del hospital al fondo, la confusión, el lo siento mucho repetido. Un conductor ebrio había pasado un semáforo en rojo. Ana murió al instante. Mi bebé no sobrevivió. Liam estaba ileso, pero rompió en llanto cuando me vio, como si supiera que su vida había cambiado para siempre. Ese día perdí la mitad de mi corazón. Y la otra mitad, tuvo que seguir viviendo porque Liam me necesitaba. Cuando mis padres se enteraron, lo único que mi madre dijo fue: pobre niña, con tanto futuro. Y luego: Isen, tienes que ser más responsable ahora. Ni un abrazo. Ni un lo siento. Isabella me escribió: lo siento. No puedo ir. Tengo un evento importante con Jason. Mi esposa murió, y para mi familia fue un inconveniente. Solo mis abuelos estuvieron ahí. Mi abuelo tomó mi mano y susurró: hijo, sé fuerte. No porque debas. Sino porque él, señalando a Liam, no tiene a nadie más. Nunca había sentido tanto dolor. La empresa me dio 3 días de duelo. 3. Como si mi vida pudiera repararse en 72 horas. Isen, lamento tu pérdida, pero aquí no puedes venir con excusas. Tu trabajo debe mejorar. Mi trabajo había sido impecable. Pero él lo sabía. Estaba débil. Vulnerable. Fácil de aplastar. Y lo hizo. Me recargó tareas. Me envió a trabajos fuera de horario. Me obligó a cubrir fallas de otros. Me gritó en privado por un error que ni yo había cometido. Yo no decía nada. Tenía que mantener el trabajo. Tenía que mantener a mi hijo. Sé fuerte, me repetía mi abuelo. Esto no será eterno. Pero sí lo fue, por un tiempo muy largo. Meses después, presenté una propuesta para mejorar el sistema interno de la empresa. Era buena. Revolucionaria, incluso. Thomas la rechazó sin verla. A la semana siguiente, presentó mi idea como suya ante la junta. Recibió felicitaciones. Un bono. Yo recibí silencio. Ese día casi renuncio. Pero no podía. Mi hijo merecía un techo. Con la muerte de Anna, los gastos aumentaron. Guardería, comida especial, ropa, medicinas, transporte. Mi salario apenas alcanzaba. Varios meses estuve al borde de perder el apartamento. Pedí ayuda a mis padres, no dinero, solo apoyo emocional, o que cuidaran a Liam un par de días. Mi madre respondió: Isen, no es nuestro problema. Debiste pensar mejor antes de tener hijos tan joven. Mi padre añadió: tu hermana nunca nos dio estos problemas. Ese día dejé de esperar algo de ellos. A los 24, fui ascendido a ingeniero en soporte de nivel 2, solo porque un supervisor que me apreciaba, Alan Brooks, presionó para que reconocieran mi talento. Alan fue la primera persona dentro de la empresa que me vio como humano. Isen, tienes talento real. No dejes que Reed te destruya. Ese ascenso me permitió respirar un poco, pero no mucho. Thomas me seguía persiguiendo, buscaba cualquier excusa para hacerme quedar mal. Me asignaba los proyectos más difíciles. Me cargaba problemas de otros equipos. Incluso llegó a decir:
No mereces estar aquí. Fue un error ascenderte. Su odio hacia mí se estaba volviendo obsesivo, pero yo seguía aprendiendo. Tomaba cursos nocturnos. Leía libros de programación mientras Liam dormía. Estaba construyendo un futuro, sin darme cuenta de que estaba a punto de perderlo todo de nuevo. A los 26, BrickSource entró en un proyecto enorme con una multinacional. Yo trabajé día y noche para construir parte del sistema principal, pero Thomas manipuló los reportes. Hizo parecer que yo había omitido una parte crítica del código. No solo no fue cierto. Él mismo borró líneas para culparme. Me llamaron a la oficina de recursos humanos. Me cuestionaron. Me humillaron. Me acusaron de negligencia profesional. Yo traté de defenderme. Nadie escuchó. Thomas entró, puso cara de preocupación y dijo: Lo lamento, Ethan, pero tu error pone en riesgo a la empresa. No podemos mantener a alguien así. Y así, frente a un grupo de directivos, me despidió. Sin indemnización. Sin carta de recomendación. Sin derecho a explicarme. Volví a casa con Liam de 5 años, sin trabajo, sin dinero, sin esposa. Esa noche lloré donde Liam no pudiera verme. Y juré algo. Nunca más permitiría que alguien tuviera poder sobre mi destino. Cuando mis padres se enteraron del despido, no preguntaron qué había pasado. Solo dijeron: ¿Ves lo que pasa cuando te metes en algo que no sirve? Tu hermana nunca nos ha hecho pasar estas vergüenzas. Tienes un hijo, Ethan, compórtate como adulto. Isabella se burló. Ethan, siempre supimos que ese mundo de computadoras no te iba a llevar lejos. Jason, su esposo, añadió: Si quieres, puedo darte trabajo, limpiando en mis construcciones. Es lo único que puedes hacer ahora. Liam escuchó todo. Sus ojitos se llenaron de lágrimas. Y mi corazón ardió en rabia y humillación. Esa noche, mientras caminábamos de regreso a casa, Liam me tomó la mano y dijo: Papi, yo sí creo en ti. Esas palabras me levantaron más que cualquier título. Con mis últimos ahorros, compré una laptop usada. Y comencé a trabajar como freelance. Arreglando computadoras, creando páginas web, diseñando software simples. Las primeras semanas fueron durísimas. Hubo noches sin comer. Días enteros sin clientes. Facturas atrasadas. Avisos de corte de electricidad. Pero poco a poco, llegó el trabajo. Luego, más trabajo. Y más. Hasta que pude fundar, desde nuestro pequeño apartamento, mi empresa, Northcode Solutions. Un nombre simple. Pero para mí, significaba libertad. Northcode creció de a poco. Lento. Doloroso. Difícil. Pasaron años antes de que se volviera estable. Pero yo no me detenía. Cada línea de código que escribía era una línea que me acercaba a darle a mi hijo la vida que merecía. A los 33, Northcode Solutions ya era una empresa sólida. Teníamos contratos con hospitales, escuelas, negocios pequeños y medianos. Gané premios. Entré en revistas. Me entrevistaron. Fui conferencista. Y entonces, pasó algo inesperado. BrickSource Technologies empezó a deslizarse hacia la bancarrota. Thomas había ascendido a un puesto ejecutivo. Y lo había arruinado todo. Malos contratos. Mala gestión. Evasión de procesos. Cero innovación. La empresa que me humilló estaba a punto de colapsar. Y luego llegó la noticia: Thomas Reed fue acusado de fraude corporativo. Exactamente lo mismo que me hizo a mí. Pero ahora con consecuencias reales. La prensa lo destruyó. Sus colegas lo abandonaron. Fue despedido públicamente, esposado, humillado. Tal como él hizo conmigo. Solo que yo no tuve culpa. Él sí. Cuando Northcode salió en televisión por un contrato millonario con el condado de Cook, mis padres y mi hermana volvieron a aparecer. Esta vez con sonrisas falsas. Ethan, querido, ¿por qué no volvemos a ser familia? Hijito, estamos tan orgullosos de ti.
Podrías ayudar a tu hermana, está pasando un momento difícil. Isabella había perdido parte de la fortuna de su esposo por malas inversiones. Yo los escuchaba. Y veía a Liam, ya adolescente, mirando a sus abuelos con desprecio. Ellos me habían abandonado. Humillado. Menospreciado. Dicho que yo no valía nada. Ahora que tenía éxito. Querían un pedazo. Yo respondí. No soy cruel. Pero no soy estúpido. No los necesito. Liam tampoco. Ustedes nos dejaron solos cuando más los necesitábamos. Mis padres se ofendieron. Mi madre lloró. Mi padre gritó. Isabella me insultó. Pero ninguno pudo obligarme a abrir mi corazón. Ese puente, lo habían quemado, y yo ya no pensaba reconstruirlo. Ese mismo año, BradSource Technologies cerró. Las noticias lo mostraban, oficinas vacías, empleados llorando, demandas por todas partes. Thomas fue sentenciado a prisión. Jason, el esposo de mi hermana, entró en bancarrota. Mi familia comenzó a perder privilegios, estabilidad y hasta amistades. Y por primera vez en su vida. Isabella sintió lo que era estar sin apoyo. Intentó culparme. Intentó manipularme. Intentó hacerme responsable de su caída. Pero yo ya había crecido más allá de su mundo. No te debo nada, le dije. Tú decidiste tu camino. Yo decidí el mío. Ella se fue gritando que yo era un desagradecido. Yo solo pensé. Nunca estuve agradecido por lo que nunca recibí. A los 35, Northcote Solutions fue adquirida parcialmente por un fondo enorme. Me convertí en socio mayoritario y director principal. Gané más dinero del que imaginé alguna vez. Pero lo más importante, Liam se convirtió en un joven noble, inteligente, fuerte. Un hijo del que cualquiera estaría orgulloso. Y un día me dijo. Papá, no necesitas más familia. Yo soy tu familia. Tenía razón. Mi familia fueron. Marcus, mi primer mentor. Alan, el supervisor que creyó en mí. Mis abuelos. Y mi hijo. Los demás, solo compartían apellido. Nunca hubo una reconciliación. Nunca hubo un abrazo familiar de película. Nunca hubo perdón fácil. Mis padres murieron sin hablarme. Isabella no volvió. Chicago siguió su ritmo frío e implacable. Pero yo terminé con paz. Y con éxito, no para demostrarles nada a ellos, sino para demostrarme a mí mismo que el niño que nació a la sombra de su hermana nunca estuvo destinado a quedarse ahí. Cuéntame qué te ha parecido esta historia de superación. Te leo en los comentarios.